Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con las funciones. Ya vimos la función exponencial, ahora vamos a ver la función logaritmo. Resulta que la función exponencial es una función creciente, por lo tanto tiene una inversa, ¿sale? Esa inversa vendría siendo el logaritmo. Aquí tenemos una función exponencial en las que hemos venido trabajando, f de x es igual a la x, ¿vale? O y es igual a la x. Si nosotros aplicamos logaritmo natural a esta función, estaríamos aplicando la inversa, ¿vale? Nos quedaría de la siguiente manera: logaritmo, ¿sale? Base a de y es igual a x. ¿Qué quiere decir esto? Que con el logaritmo yo eliminaría el exponencial y solamente me quedaría la x. ¿Cómo se define el logaritmo? El logaritmo es el exponente al que se debe elevar una base para obtener un cierto número. Por ejemplo, aquí yo sé que y es igual a es la base. Por ejemplo, tiene que ser un número entero positivo, diferente de 1. Por ejemplo, si tuviéramos 2 a la cierta potencia, ¿no? Por ejemplo, 2 a la 2 me da 4, ¿no? Entonces, 2 a la 2 me da 4, y vale 4, ¿sale? Entonces, si yo le aplico logaritmo de a la y, de logaritmo base a de y, ¿sale? Entonces aquí tendríamos logaritmo base 2 de 4 es igual a ¿qué? Tendría que ser igual a 2. ¿Por qué? Porque el resultado de un logaritmo es el exponente al que yo debo elevar una cierta base para obtener un cierto número, ¿vale? Entonces este vendría siendo el exponente. Este es el número que yo quiero encontrar y esta es la base. Es el ejemplo que yo les daba. Vamos a suponer que yo tengo de base tengo 2 y la voy a elevar al cubo. Por ejemplo, ¿cuánto me da 2 al cubo? 2 por 2, 4 por 2, 8. Y tengo que 8 es igual a 2 al cubo. Si yo le aplico el logaritmo, o lo quiero expresar como logaritmo, el logaritmo de base a, y para mí a vale 2, logaritmo base 2 de 8, este es igual a ¿qué? A el exponente, a 3. Y a eso se refiere el logaritmo. Esa es la relación entre el exponencial y el logaritmo. El logaritmo es el exponente al que yo debo elevar una base para obtener un cierto número. Y el exponente, la función exponencial, es el valor que me da la base elevada a ese exponente, ¿sale? Esa es la relación que tenemos. Ahora, nosotros, este número y o f de x tiene que ser mayor a 0, ¿sale? Aquí tenemos otra función que dice función f de x es igual al logaritmo de base a de x. Para esta función en concreto, su dominio, ¿sale? Es de 0 a infinito. Si tuviéramos aquí algo diferente, tendríamos que determinar el dominio, pero siempre va a ser a partir de números positivos, y el rango sí va de menos infinito a infinito. Vamos a ver dos ejemplos de cómo se determina el dominio para dos funciones diferentes y cómo las vamos a graficar. El rango, les adelanto, el rango va a ser este para todas las funciones de menos infinito a infinito, y lo que va a estar cambiando un poco es el dominio. Cuando tengamos solamente de x, aquí una x solita, su dominio es de 0 a infinito, y ahorita vamos a ver cómo se determina para otras funciones. Hoy vamos a ver el primer ejemplo y dice lo siguiente: determina la gráfica de y igual al logaritmo de 2x menos 5. Si se dan cuenta, acabamos de decir que el logaritmo es logaritmo de base a de y, ¿vale? De x, perdón. Pero aquí no tenemos una base. Cuando no tengamos una base, quiere decir que el logaritmo es base 10. Sin embargo, la base 10 no se escribe. Es el logaritmo que tenemos directo en nuestras calculadoras, ¿vale? Si nuestra calculadora dice logaritmo solito, quiere decir que es base 10. Entonces, el base 10 no se escribe. Ahora, ¿cómo graficamos esta función? Tenemos y es igual al logaritmo de 2x menos 5. Nosotros no podemos sacar logaritmo de números negativos. Por ejemplo, si yo les dijera vamos a tabular, y cuando x vale 0, sería 2 por 0 me da 0, menos 5, sería el logaritmo de menos 5.
Si tú pones logaritmo de menos 5 en tu calculadora, te marca el error. ¿Cómo vamos a graficar entonces esta función? Vamos a primero obtener el dominio para saber a partir de qué punto en X aparece mi función, y vamos a correr la función logaritmo de X, perdón, porque aquí ya quedamos que si no tenemos nada es base 10, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es, ya sabemos que no puede ser negativo lo que está dentro, entonces eso lo vamos a hacer una desigualdad y tiene que ser mayor a 0, y despejamos a la X. Muy bien, entonces tomamos lo que está dentro del paréntesis, a lo que le vamos a hacer logaritmo, y 2x menos 5, y esto tiene que ser mayor a 0. ¿Por qué? Porque ya quedamos que no puedo sacar logaritmo de números negativos, ¿vale? Entonces eso tiene que ser mayor a 0. Lo que vamos a hacer es despejar a la X. 2x tiene que ser mayor a, este menos pasa a positivo del otro lado, a 5, ¿vale? Y X, el 2 está multiplicando, pasa dividiendo del otro lado, tiene que ser mayor a 5 medios, y 5 medios me da 2.5 más o menos, ¿no? O exactamente. Entonces ya con esto yo puedo determinar el dominio de mi función. El dominio de esta función, X pertenece a 2/5, infinito, ¿sale? De 2/5 hacia infinito. Y ya quedamos que el rango Y es de menos infinito a infinito. Este siempre va a ser el mismo. Ahora, ya que determinamos el dominio, vamos a hacer nuestra gráfica. Vamos a escribir nuestra gráfica y vamos a poner aquí 1, 2, 3, y hasta ahí lo voy a dejar. Y aquí vamos a poner menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, aquí 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué no ponemos nada hacia este lado negativo? Porque ya sabemos que el logaritmo de X es de 0 a infinito. Sin embargo, aquí vamos a correrlo un poco porque no es logaritmo de X, sino que es 2x menos 5. Y ya vimos que el dominio de la función es de 2/5 hacia adelante. Por lo tanto, una función logaritmo tiene una asíntota en su parte inferior del dominio. Por ejemplo, el logaritmo de X, su dominio es de 0 a infinito, la asíntota está en el eje Y. Sin embargo, esta, como su dominio está en 2/5 hacia adelante, 2/5 quedamos que era 2.5. En 2.5 vamos a marcar una asíntota, y a partir de aquí va a empezar mi función logaritmo de 2x menos 5. Ahora, como yo no puedo graficar 2x menos 5, ya que yo encontré el dominio de mi función y corrí, aquí lo que estamos haciendo es como si corriéramos mi eje Y, lo vuelvo a correr a 2.5, y este va a ser mi nuevo 0, ¿vale? Lo voy a poner con letras diferentes, con números diferentes. ¿Por qué? Porque los que realmente cuentan son los negros, ¿vale? Entonces este sería mi 0 imaginario, ¿vale? Aquí sería 0.5, aquí sería, vamos a ponerle 1, y de aquí vamos a avanzar de 10 en 10. ¿Por qué? Porque si avanzamos de 1 en 1, no vamos a ver cómo la gráfica hace su forma. Entonces vamos a empezar a avanzar de 10. Vamos a achicar la gráfica, se podría decir. Entonces el siguiente ya no va a ser 2, sino que va a ser 10, 20, 30, 40, y vamos a llegar hasta el 50. Aquí abajo vamos a poner los números que corresponderían. Si aquí tengo el 2.5, aquí avancé 1, aquí sería 3.5, 3.5 más 10, aquí sería 13.5, más 20, 23.5, más 30, más 10, perdón, 33.5,
43.5 y 53.5, ¿vale? Esos son los reales. Y podemos empezar a graficar. ¿Cómo le vamos a hacer? Ahora sí vamos a tabular, pero no vamos a graficar logaritmo de 2x menos 5, sino que solamente vamos a graficar logaritmo de x. ¿Por qué? Porque ese 2x menos 5 lo único que hace es correrme el dominio, ¿vale? Si tuviera aquí un número más, lo que haría también es correrme el punto donde está mi 0, ¿vale? Entonces eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Entonces aquí tengo y aquí tengo logaritmo de x o f de x. Vale, entonces vamos a empezar con, como yo no puedo empezar de 0 porque se supone que aquí está mi asíntota, vamos a empezar con un número pequeñito, muy cercano a 0. Ese va a ser 0.1, de ahí nos vamos a brincar al 1, que es este, de ahí nos vamos a brincar al 10, al 20, al 30, al 40 y al 50, ¿sale? Aquí, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es graficar mis números rojos. Los números rojos son los que yo corrí. O sea, recuerden que estoy corriendo mi eje Y, lo estoy corriendo hacia la asíntota azul, y de ahí estoy volviendo a partir. Sin embargo, los números reales pues son estos, ¿no? Los negros. Ok. No pude poner el 0 porque si yo pongo el logaritmo de 0 me marca error. Entonces yo voy a poner un número cercano al 0. Vamos a poner uno más chiquito para que se vea más. Vamos a agregar a los ceros, 0, 0, 1. Este todavía más acercado al 0. Y después tenemos el 1, el 10, el 20, el 30, el 40 y el 50. Muy bien, vamos a empezar entonces con la calculadora. Tomamos la calculadora y vamos a estar graficando mi función azul, ¿sale? Nos vamos a olvidar de la de arriba. La de arriba me sirvió solamente para correr mi eje Y a partir de ahí empezar a graficar. Muy bien, entonces escribimos logaritmo. Recuerden que cuando tenemos logaritmo sin nada es base 10 y empezamos el logaritmo de 0.001 y eso me da menos 3. Lo escribimos menos 3. Vamos con ahora el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 me da 0. Ahora vamos con el logaritmo de 10. Me da 1. Logaritmo de 20 me da 1.3. Logaritmo de 30 1.47. Logaritmo de 40 1.6 y logaritmo de 50 1.7, 69.8, 1.7 más o menos. ¿Sale? Entonces aquí ya empieza a acostarse mi función logaritmo, ¿sale? Bien, ya que tenemos los números, los datos, vamos a empezar a graficarlos. Y recuerden que lo estamos basando en los números rojos, pero ya la gráfica real va a ser la que vamos a tomar en cuenta ya con los ejes X y Y los números reales que están en negro aquí abajo. Entonces cuando vale 0, prácticamente muy cerquita del 0, esto vale menos 3, entonces por aquí vamos a poner el primer punto. Después cuando vale 1 vale 0, es aquí. Cuando vale 10 vale 1, es ahí. Cuando vale 20 vale 1.3, un poquito más arriba. Cuando vale 30, 1.47, a la mitad entre el 1 y el 2, el Y. Cuando vale 40, 1.6, un poquito más arriba. Y cuando vale 50, 1.7, otro poquito más arriba. Entonces ese es el comportamiento de mi función logaritmo. Vamos a unir los puntos y ese vendría siendo el comportamiento. Ahora sí ya podemos quitar los números imaginarios que pusimos porque corrimos el eje Y hacia allá, ¿vale? Y esta vendría siendo la gráfica de la función logaritmo de 2x menos 5. Si se fijan, tenemos una asíntota en 2/5 y el rango es de 2/5 a infinito. Si se fijan, aquí está abierto mi rango, digo mi dominio. ¿Por qué? Porque no puede valer 2/5, ya que
ahí se determina o está la asíntota. Entonces a partir de ahí mi función va aumentando hacia la derecha. Por lo tanto, el dominio es de 2/5 a infinito. Y si nosotros graficáramos todavía más cercanos al 0, esto va a acercarse todavía mucho más al menos infinito, pero sin tocar al 2/5. Muy bien, vamos a ver un segundo ejemplo y dice lo siguiente: determina la gráfica de y igual al logaritmo de x menos 3 más 2. Aquí lo que vamos a hacer es igual determinar el dominio para correr mi eje y, lo que me diga el dominio, pero si se dan cuenta aquí tengo un más 2, ese más 2 está fuera del logaritmo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo primero voy a sacar el logaritmo de x menos 3 y después le voy a sumar 2. Este más 2 lo que hace es correrme mi eje x 2 unidades hacia arriba. Si aquí fuera menos 2, lo que hace es correr el eje x 2 unidades hacia abajo. Ahorita vamos a ver cómo lo tomamos. Empezamos igual, lo que vamos a graficar en realidad es la función logaritmo y es igual al logaritmo de x, ¿vale? Esa es la función que graficamos, sin embargo usamos el dominio y en este caso el corrimiento del eje x para graficar mi función x, ¿sale? Mi función logaritmo de x. Vamos a correr esos ejes y a partir de ahí graficamos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Quedamos que yo no puedo sacar el logaritmo de un número negativo, por lo tanto lo que está dentro tiene que ser positivo. Entonces me queda x menos 3 tiene que ser mayor a 0 y tenemos que despejar a la x. Aquí está más sencillo, el menos 3 pasa sumando y tenemos que x tiene que ser mayor a 3. Por lo tanto, el dominio de esta función x pertenece de 3 a infinito, ¿vale? Por lo tanto voy a tener una asíntota en 3 y a partir de ahí vamos a avanzar con mi función. Y ya quedamos que el rango para todas las funciones logarítmicas y pertenece desde menos infinito a infinito, ¿vale? Puedo tomar cualquier rango, cualquier valor de y. Muy bien, ya que tengo entonces el dominio, puedo empezar con mi gráfica. ¿Vale? Ya quedamos que no puede tener valores negativos, por lo tanto no nos interesa esa parte. Y aquí vamos a empezar con el corrimiento de mis ejes, que recuerden que este es el eje x, este es el eje y. Y tenemos, aquí tenemos a 1, 2 y 3. Hasta ahí lo voy a dejar, ¿por qué? Porque yo sé que mi dominio es a partir de 3. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es correr mi eje y hasta el 3, ¿vale? Hasta donde llega mi dominio. Este es mi nuevo y, ¿vale? Es un eje y imaginario. Este es mi nuevo 0. Bueno, sería mi nuevo 0, pero tengo aparte un 2. Eso ahorita vamos a ver cómo lo manejamos. Aquí tengo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta ahí vamos a dejarlo. Recuerden que la gráfica real es la que está en negro, ¿sale? El eje x y el eje y son los reales. Este eje y azul es el imaginario que puse porque tengo un dominio de 3 a infinito. Ahora, yo tengo aquí un más 2. Ese más 2 lo que hace es correrme mi eje x. Así como corrí mi eje y, este eje y lo corre el dominio. Al eje x lo corre este número que está fuera del logaritmo. Si este es negativo, el eje y se baja. Si este es positivo, el eje x se sube, perdón. Entonces, ese eje x lo voy a poner en rojo. Y aquí dice más 2. Entonces, lo que tengo que hacer es correr mi eje x 2 unidades hacia arriba. Si fuera negativo, correría mi eje x 2 unidades hacia abajo. Y obtengo un nuevo centro de gráfica. Este vendría siendo mi 0. Y a partir de aquí vamos a graficar, ¿sale? Entonces aquí vamos a ponerle 0, vamos a poner 1 de nuevo, vamos a empezar de nuevo con 10, 20, 30, 40, 50, ¿sale? Aquí cuáles serían los números reales. Si del 0 pasé al 1, aquí va a ser 4, ¿vale? Del 1 pasé al 10, serían 14, 24,
34, 44 y 54, ¿vale? Mis números. Muy bien, y en Y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a escribirlo en rojo. Aquí tengo, estoy en 2, en el 3 sería mi 1, en el 4 sería mi 2, en el 5 sería mi 3, en el 6 sería mi 4, y lo mismo para abajo. En el 1 sería mi menos 1, en el 0 sería mi menos 2, en el menos 1 sería mi menos 3, ¿vale? Sí, recuerden que los reales son los negros y estos rojos solo los estoy poniendo para poder graficar mi función logaritmo de x. Vamos a basarnos en este pequeño plano cartesiano que quedó ya después de correr mis ejes. El eje y, les recuerdo, es en función del dominio, y el eje x en función del número que tengo yo fuera del logaritmo. Y volvemos a hacer mi tabulación. Tengo a y aquí tengo el logaritmo de x. Igual, recuerden que no puedo yo poner 0, entonces ponemos un número muy cercano. Vamos a acercarnos un poco más. 0.00, vamos a poner 3 ceros y 1, está muy cerquita del 0. El que sigue quedamos que es el 1, el 10, el 20, el 30, el 40 y el 50. Y empezamos a graficar o a obtener los valores. Ponemos logaritmo de 0.0001, eso me da menos 4. Muy bien, vamos con logaritmo de 1, eso ya quedamos que era 0. Logaritmo de 10 me da 1. Logaritmo de 20, 1.3. Logaritmo de 30, 1.47, de 40, 1.6 y de 50, 1.69, casi 1.7, ¿no? Ok, si se fijan, esta gráfica va a ser la misma, es la misma que la anterior, ¿sale? Lo que están haciendo estos datos es desplazarme esa misma gráfica un cierto valor en y y un cierto valor en x, ¿sale? Se llama corrimiento. Entonces vamos a empezar a poner los puntos. Cuando vale prácticamente 0, que es este punto, y vale menos 4, ¿sale? Pero menos 4 de mis números rojos. Entonces aquí yo llegué a el menos 2, sería mi menos 4. Aquí sería mi punto. Cuando vale 1, vale 0. Estoy aquí. Sería el 0 de mis números rojos. Después cuando vale 10 vale 1, sería aquí. Cuando vale 20 vale 1.3, un poquito más arriba. Cuando vale 30, 1.47, a la mitad del 2 y del 1, del 2 y del 1 rojos. Cuando vale 40, 1.6, un poquito más arriba. Y cuando vale 50, 1.7. Y ahí tenemos el comportamiento de esta gráfica. El comportamiento es el mismo que la gráfica anterior, sin embargo tuvimos que hacer esto para hacer el desplazamiento en y y en x que me marca mi función. A ver si ya podemos borrar lo que hicimos, lo que no tiene nada que ver con la gráfica original, lo podemos borrar. Y esa es la gráfica que representa esa función. Aquí podemos marcar con rojo de nuevo mi asíntota. Si nosotros siguiéramos acercándonos a 0, esta gráfica seguiría bajando sin tocar el 3. Y si nosotros siguiéramos aumentando, esta gráfica seguiría creciendo, pero llega un punto en que es prácticamente horizontal, ¿vale? Entonces así es como graficamos la función logaritmo. Siempre vamos a graficar logaritmo de x y vamos a usar los datos que nos da la función para correr mi eje y correr mi eje x. No siempre hay que correr el eje x, pero en este caso se tuvo que hacer.